Soy Rosa María Castro Salinas, actualmente diputada federal afromexicana, pero antes que eso soy una mujer activista, luchadora social, afrofeminista y antirracista. Tengo muchos años trabajando en el activismo como mujer afromexicana. Me di cuenta hace muchos años que era necesario organizarnos como mujeres y trabajar por nuestros derechos, trabajar en contra del racismo, la discriminación y esta exclusión sistemática que los pueblos afromexicanos, pueblos negros como nos llamábamos antes del 2011, y que estábamos viendo una situación también de pobreza, de discriminación, marginación. En el 2017 también con otras compañeras, con mi hermana Yolanda Camacho, una compañera activista de la costa de Oaxaca, fundamos el Encuentro de Mujeres Afromexicanas y Afrodescendientes, un encuentro que realizamos cada año también para visibilizar a las mujeres afromexicanas, para seguir trabajando y consolidando nuestros derechos, todos los derechos. Entre ellos hemos hecho un gran trabajo también, muchas compañeras afromexicanas de Oaxaca, primero Guerrero, y así fuimos avanzando y ahora en todo el país tenemos muchas compañeras afromexicanas, afrodescendientes, luchando por nuestros derechos. Uno de estos ejes también que trabajamos es el acceso a los derechos político-electorales, el derecho a la participación política de las mujeres afromexicanas que hemos estado ausente en el escenario político, en los espacios de toma de decisión. No estábamos las mujeres afromexicanas, eso es reciente. Creo que soy como la primera mujer que surge del movimiento de lucha social de los pueblos negros o los pueblos afromexicanos o afrodescendientes. Los afromexicanos o afrodescendientes en México, ¿quiénes son? Son aquellas personas que descienden de personas de origen africano, de aquellos y aquellas africanas que fueron traídas por los europeos en la época de la colonia, ¿sí? Y a partir de ahí se da una mezcla con los indígenas europeos y tenemos, así es como llegamos a las y los afromexicanos. Y así como los pueblos y comunidades indígenas mantienen su cultura, sus raíces, sus tradiciones, también las y los afromexicanos tenemos nuestras propias costumbres, nuestras propias tradiciones, que sin duda su origen viene de África, porque aquellas ancestras y ancestros que fueron traídos en su momento por la colonia, y hay que destacar para que no se nos olvide que algunas y algunos vinieron en libertad, pero muchas y muchos también fueron traídos en esa condición de esclavitud. Pero de ahí viene la riqueza cultural también de México, no solo de los pueblos afromexicanos, sino también de los pueblos indígenas. Hay esta mezcla de culturas. En el 2011, en consenso, los pueblos negros decidimos, en el 12º Encuentro de Pueblos Negros en la Costa Chica de Oaxaca, propiamente en la comunidad de Charco Redondo, en Villa de Tututepec, Oaxaca, decidimos nombrarnos como afromexicanas y afromexicanos. Pero también sabedoras y sabedores de que tenemos nuestra propia cultura, y sí que tiene que ver, de alguna manera, por supuesto, con África. Y también tenemos nuestras propias lenguas. Tenemos en Coahuila, los negros mascogos tienen su propia lengua todavía, ¿sí? Y en los demás estados, pues lamentablemente se perdió la lengua. En ese proceso también de exclusión, de discriminación, se fueron perdiendo las lenguas. Que lo mismo pasó en algunos pueblos indígenas, fueron perdiendo la lengua por esta discriminación, por este racismo sistemático que se ha vivido. Pero, ¿cómo hemos ido reconstruyendo nuestra identidad los pueblos negros? A partir de que hay un movimiento social de lucha que nace en 1997.
Siempre hemos tenido nuestras costumbres, pero las hemos exaltado a partir de este encuentro. Y tenemos pues por ello nuestra gastronomía afromexicana muy propia, que cocinamos las mujeres afromexicanas. Tenemos nuestras propias danzas, las danzas de los diablos, que son muy reconocidas, nuestra espiritualidad, nuestra cosmovisión, nuestras curanderas, parteras, también las tenemos. Tenemos nuestros rituales, ¿sí? Y toda esta cultura, la música, las personas afromexicanas tenemos mucha conexión con la música, ¿sí? Y decir que, por ejemplo, las danzas de los diablos, que son muy conocidas, tienen que ver con un acto de resistencia también. Nos cuentan nuestros mayores, mayoras, que fue o ha sido como un acto de lucha, de resistencia ante la discriminación, ¿no? Esas fueron algunas de las herramientas que tuvieron para su resistencia, para luchar contra el racismo y contra la discriminación. Y toda esta gama de cultura que tenemos le da identidad a nuestros pueblos afromexicanos. Y un gran trabajo que hemos estado haciendo justamente las diferentes organizaciones sociales es como la reconexión otra vez con nuestra cultura ancestral, cómo reconectarnos con nuestra ancestría, que sin duda muchas dicen, no, es que ya no tiene nada que ver con África. Sí, sigue teniendo una conexión, por supuesto. Y yo creo que desde mi opinión muy personal es que yo sí quiero seguir teniendo esa ancestría, no quiero perderla, ¿no? Siempre hay algo que nos conecta, que nos identifica. Y los pueblos afromexicanos tenemos nuestras propias identidades. Y no son las mismas, porque hay que decir que si bien somos afromexicanas y afromexicanos, tenemos una cultura distinta. No es lo mismo que sucede con el pueblo afromexicano de Guerrero que el pueblo afromexicano de Oaxaca, o el pueblo afromexicano o afrojarocho, como se llaman en Veracruz, o los negros mascogos en Coahuila, ¿sí? Es decir, aún así, cada estado, cada pueblo y con sus comunidades tienen elementos identitarios culturalmente diferenciados. Y es así como en el 2019 tenemos el primer reconocimiento con el apartado C que se anexa al artículo 2 de la Constitución Política de nuestro país, y luego, pues recientemente, en el 2024, que se da esta gran reforma al artículo 2 en septiembre del 2024, y donde ya los pueblos indígenas y afromexicanos somos sujetos de derecho público, tenemos personalidad jurídica y patrimonio propio. Y eso nos da derecho a conservar nuestro patrimonio. Por eso la importancia de reconectarnos, de no perder nuestra identidad, de tener bien identificados cuáles son esos elementos que le dan identidad a nuestros pueblos afromexicanos. Patrimonio propio es que tenemos nuestra cultura, ¿no? Y que nadie nos las puede quitar, nadie puede alterar, no se debe alterar nuestra cultura, la tenemos muy bien clara. Por ejemplo, nuestras danzas, pues tenemos derecho a preservarlas, a fomentarlas, a promoverlas, a transmitirlas de generación en generación. Que ese patrimonio no se pierda, forma parte de nuestra afromexicanidad. Entonces, porque luego sucede que se alteran las cosas, se van dejando, se van abandonando. Bueno, esta reforma, justamente el artículo 2, nos da derecho a eso. Incluso que haya recursos para mantener, haya un presupuesto para seguir manteniendo nuestras danzas, nuestra gastronomía, nuestros rituales, nuestras curanderas, la medicina tradicional, la propia cosmovisión. Es decir, ya el Estado dota de recursos a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para que mantengamos, preservemos ese patrimonio y que nos da identidad, y sobre todo que lo sigamos fomentando de generación en generación. Nuestros pueblos, lo que hemos hecho, hemos resistido, ¿sí? Pero ahora ya tenemos elementos jurídicos, tenemos un reconocimiento constitucional que nos da derecho a preservar nuestra identidad, nuestras lenguas, nuestros vestuarios, ¿sí? Todo eso
Y el racismo, el clasismo, ahí está, pero también nuestros pueblos hemos tenido la capacidad de organizarnos, de resistir y de conservar nuestras costumbres y tradiciones que nos da personalidad en todos lados. Si algo tiene nuestro país, entre tantas riquezas y cosas, es todo este bagaje cultural que tiene y que se sustenta en nuestros pueblos indígenas y en nuestros pueblos afromexicanos. Tan es así que ni este racismo estructural ni este clasismo ha podido quitarnos nuestras identidades. Pero sí, tenemos un gran trabajo y aquí es donde entramos pues en acción las legisladoras, los legisladores. Tenemos que hacer leyes que vayan eliminando esas estructuras racistas y clasistas. Hoy por hoy estamos trabajando en mi equipo una iniciativa justamente para que la discriminación sea por un ejercicio penal, que no sea una querella, sino que llegue a ser una denuncia, no que solo se quede en una querella, donde hay muchas trabas y la gente abandona esa querella, no continúa y porque se desespera, porque se encuentra con estas estructuras, ¿no? Donde es muy difícil que una persona afromexicana de una comunidad lejana pues se traslade a donde se encuentra la fiscalía para que haga una denuncia porque lo discriminaron en la escuela, en el trabajo, en el autobús, ¿no? en alguna institución. Entonces ahora, y entonces muy difícil también como querella, pero ya como una denuncia, y hay otros elementos que permiten que esta situación, estos actos de discriminación sean pues sancionados también.